Buenas noches amigos, bienvenidos a Tu Voto, Tu Justicia, un programa especial. Estamos en vivo en Palenque TV para todo el país porque usted tiene que conocer a los candidatos y es muy importante resaltar que hoy vamos a vivir una jornada importante, una noche importante, porque vamos a hablar de las elecciones judiciales 2024, foro informativo y análisis por el interés ciudadano. Es así que estarán los candidatos acá en estudio para responder diferentes preguntas que serán al azar, sorteadas para que ellos puedan ir respondiendo y que ustedes conozcan a cada uno de ellos y los criterios que podrían utilizar para resolver algún conflicto o algún caso que les pueda tocar como magistrados en caso de ser elegidos. Importante que usted se ponga cómodo porque arrancamos así. Tu voto, tu justicia. Teste las preguntas al azar que tenemos en nuestra ánfora, totalmente transparente, sobre una determinada temática referida al Tribunal Supremo de Justicia. Es importante también recordarles las consideraciones del caso de la elección judicial. En ningún caso los candidatos podrán solicitar el voto para su candidatura, ni emitir opiniones en contra de otros candidatos o candidatas. No podrán realizar campaña o propaganda mediante entrevistas, calendarios, afiches, redes sociales y otras acciones promovidas por terceros de forma directa, lo que puede ser pasible a su inhabilitación. Todos los candidatos fueron convocados con la debida anticipación, en igualdad de condiciones, y el lugar que ellos tienen, y pido ya que los podamos mostrar a los candidatos, el lugar que ellos tienen en el estudio ha sido el mismo con el que ellos aparecen en la boleta cuando fueron sorteados por el Tribunal Departamental Electoral, y está representado también en el lugar que ellos están utilizando en este momento en las sillas. Así que vamos a arrancar rápidamente. Los voy a presentar a todos rápidamente y saludarlos. Doctora Giovanna Carla Soria Pinaya, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. La doctora Fanny Cuaquira Rodríguez, bienvenida. Gracias. Un gusto tenerla acá. El doctor Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes todavía no ha llegado. Ahí tenemos la silla esperando al doctor. El doctor Iván Ramiro Campero Villalba, bienvenido. Priscila, muy buenas noches, gracias. Gracias por estar con nosotros. Félix Orlando Rojas Halcón, doctor, bienvenido. Buenas noches, Priscila, y un saludo a la teleaudiencia. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Dadas las consideraciones, saludando a los candidatos, arrancamos con este foro para que usted conozca a sus candidatos. 15 de diciembre, fecha importante, y arrancamos con la doctora Giovanna Carla Soria Pinaya. Le voy a pedir por favor que se acerque a nuestra ánfora. Ustedes la están viendo totalmente transparente. Las preguntas, ellos adelante puede mover y escoger la pregunta que quiera. Yo voy a dar lectura a la misma. Puede volver a su sitio por favor mientras yo doy lectura a la pregunta. Antes de leerla, tendrá 1 minuto y medio para responderla y tendré la posibilidad de tener una repregunta en caso de que sea necesario. Atenta. ¿Qué metodología seguiría para resolver casos donde exista ambigüedad legal? Arranca el tiempo. 1 minuto con 30 segundos. Claro que sí, la metodología utilizada es la de la jerarquía jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque la primacía de los convenios, los tratados, la constitución política del Estado, los decretos, las leyes y las normas son lo que se utiliza en derecho. Por la primacía jurídica, como nosotros denominamos en derecho, ¿no?, la pirámide de Kelsen y demás, es que se aplicaría esa metodología para poder aclarar todos los aspectos que tengan ambigüedad. En otros casos señalamos que son los vacíos jurídicos. ¿Qué pasa con los vacíos jurídicos? ¿Qué es lo que nos causa lo que señala usted, la ambigüedad, el vacío, la confusión, el choque entre normativas jurídicas? ¿Qué es lo que hacemos los abogados? Acudimos a la jerarquía normativa.
En los casos específicos de vulneración de derechos, nosotros tratamos de aplicar primeramente los principios de los derechos humanos, que son reconocidos por el Estado mediante tratados, convenios internacionales, que son homologados, y nosotros podemos hacer o realizar un análisis respecto a eso. Posteriormente pasamos a la Constitución Política del Estado, que es nuestra normativa jurídica vigente. ¿Qué sucedería en casos de tratados internacionales? En casos de tratados internacionales que son debidamente homologados o aprobados por el órgano legislativo, nosotros aplicamos en primacía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los derechos humanos son aprobados por adscripción del Estado y priman frente a las normativas internas que tengan cada país. Nosotros aplicamos, evidentemente, los tratados internacionales. Muchísimas gracias. 30 segundos era para la repregunta. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle, por favor, a la doctora Fanny Cuaquira Rodríguez que se acerque a nuestra ánfora. Serán 2 preguntas que vamos a tener y nosotros continuamos con estos cuestionarios que tenemos, que ya los tenían también los candidatos. Esta es la pregunta número 10 de las que hemos enviado y dice: ¿qué papel juega el respeto de los derechos humanos en sus decisiones judiciales? Arranca el minuto con 30 segundos. Claro, es muy importante la parte de derechos humanos, que está incluso determinado a nivel internacional en la CDH, que nos permite que los jueces, los operadores de justicia deben aplicar al momento de dictar una sentencia. Estos derechos están dentro de la Constitución, reconocidos en su artículo 410 como uno de los derechos importantes para para que no se vulneren los derechos humanos a las personas. Muy bien. ¿Quiere complementar algo más? Todavía tiene tiempo. Claro, en esto de los derechos humanos va más incluso a las personas vulnerables, personas de la tercera edad, a los niños, a las mujeres, a todos, que va y protege. ¿Usted cree que en este momento se están protegiendo los derechos humanos en el país? Con lo que están, no. Sí, es de la población que hay mucha vulneración a los derechos humanos con todos los casos que se presenta día a día. Y esto se tiene que corregir, ¿no? Mediante nuevas resoluciones, se tiene que corregir y complementar. Muchísimas gracias. Ahí está la doctora. Vamos a, por favor, nuevamente recordar, para la respuesta a una de las preguntas tiene 1 minuto con 30 segundos, ese es su tiempo, y en la repregunta tienen 30 segundos para responder. Entonces calculamos la respuesta en el minuto con 30. Si terminan antes, ya no se recupera ese tiempo para los 30 segundos después, por favor, para que lo tomen en cuenta. Seguimos. El doctor Ramiro Ariel Julio no ha llegado todavía. El doctor Iván Ramiro Campero Villalba se acerca, por favor, y extrae una de las preguntas. Muchísimas gracias. La pregunta número 1. ¿Qué haría para asegurar la independencia del Tribunal Supremo de Justicia respecto a los poderes políticos? Su minuto con 30 segundos, por favor. Sí, en realidad el tema de la independencia no se da por decreto ni por ley. La independencia judicial se la gana con los fallos, se la gana con la firmeza, con la consistencia de la certeza y la seguridad jurídica que se debe brindar a partir de los fallos que emite el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, una concordancia entre la norma sustantiva, el elemento también concomitante de fuente del derecho como es la jurisprudencia, los elementos del control difuso
discurso de convencionalidad, la permanente doctrina progresiva de las diversas heterogéneas áreas del derecho deben ser la consistencia sólida y sustantiva que permita a los fallos que emite el Tribunal Supremo garantizar y establecer y adquirir la independencia del órgano judicial. También el otro elemento importante para esta independencia es el factor económico. Tiene que haber una autonomía económica de decisión en el ámbito de lo que representa el presupuesto del órgano judicial. Es absolutamente inconsistente que en Bolivia el 0,5% del presupuesto general de la nación se asigne a un poder del Estado. Es otro elemento que también debe conjugar a partir de la autonomía del órgano judicial. En este momento, ¿usted considera que hay independencia de la justicia en el país? Repito, la independencia está dañada, está quebrada. Tenemos que recuperar la independencia a partir de los fallos y a partir de la programación presupuestaria con autonomía del órgano judicial. Muchísimas gracias, doctor. Esa ha sido su participación. Vamos a pedir al doctor Félix Orlando Rojas Halcón que se acerque. Y sacamos la pregunta. Estamos en la primera ronda. Muchísimas gracias. Asiento, por favor. Es la pregunta número 7 y dice: ¿cuál es su interpretación sobre la independencia judicial en el marco de la Constitución Política del Estado? 1 minuto con 30 segundos. Muchas gracias. La independencia judicial es el pilar del órgano judicial. Es aquella fase en la que el juez decide tomar una decisión en mérito a su conocimiento, a la ley y la Constitución, su experiencia, pero sobre todo su honestidad. ¿Por qué? La independencia judicial no debe ser un mero concepto, debe ser una realidad que debe practicar cada juez todos los días a momento de tomar una decisión. Pero ¿cómo logramos ello a partir de la Constitución? La Constitución dice que el órgano judicial es independiente, pero materialmente debemos conseguirlo. 1, a través de la formación adecuada de los jueces, porque un juez adecuadamente formado es fuerte al momento de tomar su decisión. Pero además debe haber un proceso de selección de los mejores abogados, y ello debe ser a través de la Escuela de Jueces del Estado. Así, solo así, podemos lograr que los abogados que ingresen a la carrera judicial sean los mejores, y tras ese curso, tras toda la exigencia académica que se les pide, vamos a tener jueces comprometidos con la institución, jueces que puedan oponerse al poder político, económico, a las presiones sociales, sean jueces correctos, que es lo que busca la sociedad en la actualidad. Debemos entender que los jueces están para servir al pueblo, no para servirse de ello, y para eso estamos trabajando. Muy bien, doctor. ¿La Constitución Política del Estado está siendo respetada con esta línea de independencia? La Constitución Política del Estado, evidentemente, es interpretada por los jueces. No podemos decir que todos los jueces son malos, pero existen jueces, incluso las altas autoridades del órgano judicial, que han quebrantado muchas veces la Constitución. Eso ya no es independencia. Pero debemos rescatar lo bueno de nuestra institución. Hay jueces que actúan con honestidad, respetando la ley y la Constitución, y que no se dejan presionar ante las exigencias de orden económico, político, social. Ese es el tipo de juez que tenemos que conseguir. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros y responder esta primera ronda de preguntas. Reiteramos una vez más, las condiciones para cada uno de los candidatos han sido las mismas. La invitación, la entrega del guión del programa, las preguntas que tenían que responder y la forma en la que la íbamos a hacer. Vamos a arrancar ya con esta segunda ronda de preguntas y les agradecemos por haber estado con nosotros. Doctora Soria, por favor, nos acercamos para sacar la segunda pregunta. Serán 2 en la noche. Y hoy nos toca el Tribunal Supremo de Justicia. Atentos y atenta, por favor. Es la pregunta número 13, dice: ¿qué considera que son las principales debilidades del sistema judicial en Bolivia y cómo propone abordarlas desde el Tribunal Supremo de Justicia? Adelante, 1 minuto con 30 segundos. Claro que sí, las principales debilidades del órgano judicial las sabemos todos, toda la gente la sabemos por la crisis que está pasando. Una es la corrupción. La corrupción es el meollo de este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque la corrupción es lo que ha corroído
y es una enfermedad que hay que arrancarla de raíz. ¿Cómo arrancarla? Yo he propuesto que se haga la capacitación en valores, que se corte de raíz a toda esa gente que tiene miles de denuncias, varias denuncias por no decir, por corrupción, que se encuentran en régimen disciplinario por años y que no se ha cortado las cabezas desde ahí. Uno. Segundo, la burocracia que nos corroe a todo el ciudadano de a pie, que tiene que ir y recorrer por cada caso y caso años, por un simple proceso de asistencia familiar, por un simple proceso de herencia. ¿Cuántos años tienen que estar? Eso es la burocracia, donde se forman expedientes enormes y luego se pierden. ¿Qué es eso? Esa es una forma mala de tratar al ciudadano de a pie que solo busca el fortalecimiento, el reconocimiento de sus derechos, el amparo judicial. No es cierto. Nosotros queremos cambiar, ser una opción a esos, se podría decir, esos males que corroen la justicia y que la han dejado como está ahora. Está totalmente maleada. Usted dice, debemos cortar de raíz. ¿Eliminaría a todas las personas que tienen denuncias en el régimen disciplinario dentro del Poder Judicial? ¿Las despediría? Claro que sí. ¿Por qué tienen denuncias? Respetando el derecho a la defensa, evidentemente, son denuncias y están en un trámite, están en un proceso de valoración y de juzgamiento. ¿Por qué no se los ha juzgado durante años? ¿Por qué siguen ahí esas denuncias que no logran una sanción ejemplificadora? ¿Por qué? ¿Es que eso no corroe a la sociedad? Es que ha habido un encubrimiento, ha habido una mano maliciosa ahí. Muchas gracias por responder. La doctora Cuaquira, por favor, para la segunda pregunta, le pedimos que se acerque. Muchísimas gracias. Acá tenemos. Las preguntas son un banco de preguntas dadas por el Tribunal Departamental Electoral. Es importante resaltar. La pregunta 11. ¿Qué casos relevantes ha resuelto en su trayectoria profesional y qué impacto tuvieron en la sociedad? Bueno, yo pienso que todos los casos son relevantes para las partes, son importantes para cada persona, es importante un caso. Lo que yo hice es únicamente resolverlos todos, ponerlos al día en la gestión que tuve como vocal, entonces tuve que ponerlos al día y yo consciente de que sí, ese caso es importante para cada persona. Y pienso que todos deberíamos de poner al día todos los casos, las causas, porque es la sociedad que exige que se cumpla plazos, es la más necesitada para que vaya y concluya su proceso. Y considero que yo, trabajando en salas, sí he puesto al día todas y me siento yo misma satisfecha de haber cumplido con la sociedad tal cual se me ha asignado el cargo. ¿Por qué cree que otros jueces no cumplen eso y tienen mora procesal y tienen archivos y archivos ahí guardados? Yo considero que todos tenemos un compromiso y es el compromiso de cada persona de poder contribuir a la justicia para poder, qué sé yo, concluir sus procesos. Y yo digo, sí se puede concluir. Con un poco de sacrificio, sí se puede. ¿Qué quiere decir sacrificio? Qué sé yo, no salir de vacaciones, que todos tenemos, desde hoy día creo que es la vacación judicial. Por lo menos yo no salía junto con mi colega para concluir el trabajo y así poder contribuir a la justicia, ¿no? Muchísimas gracias por responder. El doctor Ramiro todavía no ha llegado, lo nombramos por equidad, para que ustedes sepan que todos tienen las mismas condiciones. El doctor Iván Ramiro Campero, por favor, le pido que pueda sacar la siguiente pregunta, que es la segunda que le toca. Muchísimas gracias, doctor. Es la pregunta número 3, dice, ¿cómo define usted la imparcialidad en el ejercicio de la función judicial? La imparcialidad, además de ser un valor y un principio, se conjuga a partir de la escritura,
de la lectura de los fallos. Los jueces hablan por sus fallos. Consecuentemente, la imparcialidad está garantizada no solamente a partir de los elementos fácticos de lo que viene a ser el debido proceso, sino fundamentalmente por la expresión sustantiva del fallo, es decir, los elementos que conjugan la norma, la jurisprudencia, la doctrina y las diversas fuentes también en el control de convencionalidad. Es en ese efecto que las sentencias, la imparcialidad será demostrada no solo en la valoración del elemento probatorio, no solamente en la garantía del debido proceso, sino fundamentalmente en la consistencia y solidez del fallo que dicte el juez. Es importante expresar que cada sentencia genera una jurisprudencia, doctor. ¿Usted considera que en los últimos años hubo sentencias que han generado una jurisprudencia errónea que podría violar la Constitución? Más allá de erróneo, no creo que la jurisprudencia en este momento en el Tribunal Supremo es difusa. Consecuentemente, lo que se tiene que hacer es una reingeniería interna, un elemento fundamental para generar fuente del derecho en la jurisprudencia es, por supuesto, el tema de los requisitos intrínsecos de un fallo, el tema analógico, el tema causalístico, que también son factores internos que motivan, por supuesto, y fundamentan el fallo que vaya a emitirse por el Tribunal Supremo. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pedir la segunda pregunta al doctor Félix Orlando Rojas. Adelante. Muchas gracias. La segunda ronda de preguntas. Esta es la pregunta número 2. ¿Cómo reaccionaría si recibe presión externa, ya sea política, económica o social, para emitir un fallo en un determinado sentido? ¿Cómo reaccionar ante una injerencia externa al órgano judicial? Nosotros, los jueces, debemos ser personas fuertes, fortalecidas por nuestro conocimiento, pero sobre todo, personas comprometidas con la sociedad y la ley. Uno no puede soportar ningún tipo de presión externa, ya sea política, económica, social. Lo que tiene que hacer un juez es denunciarlo. El Tribunal Supremo de Justicia debe respaldar a ese juez ante la decisión que asuma, porque esa decisión tiene que ser apegada a la ley y la Constitución. Si un juez no es fuerte para resistir a las presiones sociales, no merece ser juez, porque el juez tiene en sus manos la vida de las personas, ya sea en la libertad, ya sea en su patrimonio, el derecho de sus familias. Por eso, un juez jamás de los jamases podrá someterse a algún tipo de injerencia interna. El juez solo se debe a la ley y a la Constitución. ¿Usted en algún momento ha sentido alguna presión en el ejercicio de su función? Evidentemente, yo he estado como juez 11 años de juez instructor en lo penal, donde tuvo casos de relevancia social. Hay presiones políticas, hay presiones sociales, pero uno cuando está comprometido con su institución, con la población, tiene que respetar la ley, tiene que respetar la Constitución y basarse en su experiencia, en su conocimiento y el sabio entender para resolver las causas lo más justo posible. Muchísimas gracias, doctor. De esta manera hemos recorrido las 2 preguntas por candidato para que usted conozca y tome su decisión. Entiendo que ya ha llegado el vocal. Vamos a recibirlo en los siguientes segundos. Esto es Tu Voto, Tu Justicia. Como se los había adelantado, ya está con nosotros el vocal del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, Sabino Chávez, a quien le agradezco estos minutos. Gracias por estar con nosotros. Hermana Priscila, muchas gracias y pues estamos con las actividades de difusión de méritos, también escuchando las opiniones de los candidatos. Era importante explicar que este foro era justamente para que las personas, los votantes, conozcan a los candidatos. Hemos arrancado ya con ellos, con las 2 preguntas, y la difusión de méritos y conocer a los candidatos es fundamental para el tribunal. Así es, principalmente para los electores es fundamental que conozcan a los candidatos en vista de que este 15 de diciembre van a elegir a los que están presentes hoy como autoridades, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
las autoridades que van a administrar por 6 años la justicia de nuestro estado. Entonces es importante que los electores que ven detrás de estas pantallas conozcan a las autoridades que van a ser elegidos y pues el 15 de diciembre se viva la fiesta democrática de nuestro estado. El foro que acabamos de vivir ha sido consensuado y establecido por el Tribunal Departamental Electoral. También es importante resaltar que las preguntas han sido dadas por el tribunal. Así es, nosotros hemos dado las directrices para que se aplique el principio de imparcialidad, asimismo también la equivalencia, todos tengan en las mismas condiciones de responder las preguntas, asimismo también las mismas cantidades de preguntas a cada uno de ellos y los tiempos también sean en ese sentido las respuestas. Pero bueno, Tribunal Electoral Departamental de La Paz siempre garantizando el derecho político de los electores como también de los candidatos. Ya falta poco para la elección, estamos cumpliendo con el calendario. Así es, nosotros vamos a cumplir con esta etapa de difusión de méritos de los candidatos el día miércoles 15 de diciembre en la Universidad Pública del Alto, ahí lo vamos a cesar. Después ya entraremos en silencio electoral, como es conocido en nuestros procesos electorales. Sin embargo, lo que corresponde, las características del proceso electoral judicial, vamos a seguir nosotros como Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Sin embargo, el ciclo de difusión de méritos que inició el 1 de diciembre al 11 de diciembre, pero 1 de noviembre al 11 de diciembre, concluye el día miércoles siguiente. Es importante resaltar las consideraciones, recordárselo a los candidatos y a la población, estas prohibiciones que tienen los candidatos. Así es, reiteramos en los siguientes días los candidatos están terminantemente prohibidos de realizar actos de campaña, obviamente no pueden hacerlo de manera directa e indirecta, y los tribunales electorales departamentales conocemos las demandas de inhabilitación de los candidatos, pero simplemente estos deben cumplir ciertos requisitos formales y en caso de que no cumplan, el Tribunal Electoral también no está en la intención de inhabilitar a todas, simplemente tiene que ser de acuerdo a lo que manda la justicia. Cumplir la normativa es fundamental en pro de la ciudadanía en una elección importante el próximo 15 de diciembre. Así es, el día 15 de diciembre se va a elegir a las autoridades que, por cierto, nuestra justicia es muy cuestionada y ellos son los que van a administrar y la responsabilidad está en el ciudadano que con su voto va a tener que decidir quién va a ser la autoridad que va a administrar la justicia de nuestro estado y todos estamos involucrados en aquello. Muy bien, algo más que quiera recordarle a los candidatos que están acá, es importante decirles, amigos, que mañana y pasado tendremos la misma dinámica con un primer grupo del Tribunal Constitucional, candidatos, y también el pasado mañana tendremos al otro grupo del Tribunal Constitucional con las mismas reglas. Así es, las reglas están establecidas ya desde el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, obviamente abocándonos a la normativa que bien establece que los candidatos, primero que nada, deben ser consultados en el principio de equivalencia, no pueden haber preguntas más para uno, preguntas más para otro, más tiempo, menos tiempo, sin embargo, el Tribunal Electoral Departamental de La Paz en ese sentido garantiza. Sin embargo, exhortar siempre a los candidatos, no hagan las campañas, si bien existe material electoral producido por el órgano electoral, ustedes están en el derecho de mostrar aquello, pero no hacer actos de campaña que involucre a terceras personas o en todo caso al mismo candidato, que obviamente esto es sujeto a inhabilitación. Muchísimas gracias, vocal, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, hermana Priscila, y pues las siguientes vamos a seguir con las mismas actividades. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a los candidatos que nos han acompañado, su predisposición, porque el escucharlos es importante, porque la ciudadanía elegirá a uno de ustedes, ¿no?, para el Tribunal Supremo Electoral y será fundamental que conozcan a los candidatos. Así que muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias. Amigos, así vamos cerrando Tu Voto, Tu Justicia, porque la responsabilidad está también en nosotros. Seamos parte del proceso. Vamos a votar el próximo 15 de diciembre. Lo que ustedes tienen que hacer es estar informados. Buenas noches, ha sido un placer. Nos vemos mañana.